¿Dónde me quedan los bloques? No me afanen los bloques. No, están ahí, Bueno, están ahí. Acá adelante. buenos días. Buenos días, ¿se escucha? Que lo guarde ya que es itinerante. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, ¿no? Sí, bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por venir. Estamos en un Ateneo más de nuestro hospital Presidente Derqui y hemos invitado al servicio de nefrología, que están acá todos presentes, en mano y cara del doctor Luis Herré, que es el jefe general y coordinador de toda la parte de nefrología del partido de acá de Pilar. ¿No es así? Eso sí. Así que bueno, gracias Luis a vos. También vino la gente de AstraZeneca a compartir un lunch. Así que bueno, estamos acá para escucharte. Vamos a grabar un poco porque varios no pudieron venir, y hay varios también conectados. Así que bueno, nada, gracias por tu presentación. Vas a hablar de hipercalemia, básicamente. Sí, yo me desmuteo. Sí, desmuteate ahí. Hola. Ahí te muteo. Ahí va. ¿Y estoy compartiendo yo? Acá, pone compartir. Ya había puesto compartir, ¿eh? Ah, bueno, ponemos compartir. No sé si se está viendo. Sí, yo estoy viendo acá tu presentación. Sí, ahí la bajamos. Bien. Bueno, ¿estamos? Sí, yo estoy viendo tu presentación. ¿Ven la presentación bien? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lean, por la presentación. Gracias a vos. Muchas gracias. Contento de estar acá con el equipo de Nefro. Somos un equipo nuevo, pero la verdad que, bueno, estamos No sé si lo querés presentar también, que tratando. están acá. Sí. Bueno, se pueden presentar ellos, tranquilamente. Más fuerte, si escuchamos. Bueno, por lo menos Bueno, ahí. acá soy doctor Zanoro Pablo, nefrólogo del Hospital Sanguinetti y Derqui haciendo consultorio. Y acá está mi compañera, la otra Bardi. Yo soy Sabrina Bardi, también hago nefrología acá y en el Sanguinetti me encargo de las diálisis. Y Hola, buen día. Mi nombre es Mercedes Alegre. Yo soy la coordinadora del servicio de diálisis del hospital, encargada del área de enfermería. Genial, buenísimo. Bueno. Gracias, chicos, por estar. Ya están hechas todas las presentaciones. Bueno, y como dijo Leandro, también agradecer a AstraZeneca, que está Néstor Lara, que nos acompaña de Astra, para tocar un tema que es súper frecuente y que creo que es de todos los días en todos los hospitales, y es una de las cosas que más charlamos nosotros, ¿no? Que es pacientes con síndrome cardiorrenal, porque lo vemos desde la parte de terapia, de clínica, por todos lados. Cardiología, obviamente. Bueno, nosotros muchas veces estamos involucrados también en el manejo de estos pacientes. Y la idea era, bueno, más o menos en alrededor de 3 horas que dura la presentación. No, es mucho. Bueno, yo me voy a poner el reloj acá, vamos a tratar de en 30, 35 minutos a lo sumo redondearla, y después, bueno, va a quedar abierto para hacer las preguntas. Un poco para ir empezando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de síndrome cardiorrenal, ¿no? Esto es algo que de alguna manera ya vino para quedarse, porque es muy frecuente ver interacciones donde, ya sea a partir de una falla cardíaca falla el riñón, o a partir de una falla renal empieza a fallar el corazón. Y eso hace que se haya clasificado en 5 grupos, como el síndrome cardiorrenal agudo, que es la insuficiencia, el clásico edema agudo de pulmón, por ejemplo, o en síndrome coronario agudo, que cursa con falla sistólica del VI, y que secundariamente a eso provoca una insuficiencia renal aguda. O puede ser el tipo, también está el tipo 2, que es el crónico, que es la insuficiencia cardíaca, que primero ocasiona una insuficiencia renal que es funcional, pero que después puede transformarse en una insuficiencia renal crónica. Y después lo tenemos al revés, ¿estamos viendo? Que es, No. ¿qué pasó?
cuando vas a la presentación queda en la primera. A ver, Son dadas por por adelante. Yo no voy a hacer nada. ¿están viendo el slide? No. No, quedó como en... ¿Y acá qué pasó? ¿Volvemos a hacerlo? Dejo de compartir. A ver, no, si no deja de compartir esta. A ver. Cuando Ah, porque vuelve- está compartiendo dos veces. ¿Ves? A ver ahí. No. Para, vamos a cerrar esta también entonces. Salí de esta presentación tuya. Sí. Perdón, ahí. Y acá. Perdón, un segundito que estamos. Cerrala así, ¿no? Y la ponemos nueva. No, acá de vuelta, compartir. Compartir Para compartir pantalla. No, pantalla, sino directamente. pantalla. Ahí va. Y ahí compartir. A ver, ahora. Ahí Ahora sí. estamos. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Bueno, esto es lo que estaba nombrando, los 5 tipos de síndrome cardiorrenal, que son cardiorrenal agudo crónico, cuando es la parte cardíaca la que inicia la injuria, la parte renal es el tipo 3, la insuficiencia renal aguda que provoca insuficiencia cardíaca aguda. El tipo 4, que es el que más frecuentemente vemos en nuestros pacientes en diálisis, síndrome renocardíaco, la insuficiencia renal crónica que termina provocando insuficiencia cardíaca con hipertrofia del VI. Y después está el secundario, que son patologías sistémicas que pueden afectar tanto al corazón como al riñón, como la amiloidosis, sepsis, cirrosis, etc. Hay una sospecha de amiloidosis. Ah, bueno, lo biopsiamos. No te puedo creer. ¿En serio? Bueno, guarda que se está grabando. Bueno, como todos saben, el tema que cuando hablamos del síndrome cardiorrenal, hablamos de una entidad que tiene consecuencias desastrosas para los pacientes, ¿no? Que puede ir desde una insuficiencia renal aguda, un ACV, infarto, se internan más, pueden quedar en diálisis crónica, hacer falla cardíaca y por último morirse. Y entonces hay una serie de tratamientos, ¿no es cierto? Que bueno, de acuerdo a estos 5 tipos que dijimos de síndrome cardiorrenal, bueno, hay distintas terapias, todos las conocemos, no voy a detenerme en esto. Incluso ahora, capaz que algún día podemos hacer alguna otra charla, si nos invitan de nuevo, de cómo es la revolución con los inhibidores de SGLT2, que son las nuevas estatinas, digamos, porque es increíble las cantidades de indicaciones que tienen tanto en enfermedad renal como en enfermedad cardíaca. Los agonistas GLP-1, los inhibidores de PP4, son todas drogas nuevas que la verdad que están haciendo un cambio muy grande para todos estos pacientes. Pero bueno, hoy tenemos que hablar de otra cosa. Básicamente de todo esto vemos que hay algunas que pueden incrementar el potasio. Es muy frecuente que veamos la hiperpotasemia en los pacientes con síndrome cardiorrenal y mucho tiene que ver con medicamentos que utilizamos. Potasio, una breve reseña, ¿no? El potasio se ingiere generalmente y aproximadamente el 95% se excreta por riñón. Por eso, una de las primeras es que hay que tener función renal normal para poder excretar todo el potasio que uno ingiere. Y poquito va por vía gastrointestinal. Pero también lo cierto es que la concentración plasmática depende del movimiento transcelular, porque es el principal catión intracelular, el potasio, ¿no es cierto? Entonces, este movimiento transcelular de potasio, que esto del tratamiento también lo sabemos, bueno, lo que favorece la hipocalemia es la insulina, por ejemplo, que mete potasio en relación, la ingesta de hidrato de carbono secundariamente, porque también estimula la secreción de insulina, la estimulación beta-adrenérgica. Es clave o es característico ver siempre pacientes con alcalosis metabólica con hipocalemia, ¿no es cierto? La contracción de volumen suele cruzar con hipocalemia, tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo podemos hablar, la aldosterona también, porque al activarse la aldosterona por la contracción de volumen, ¿no es cierto?, se retiene sodio, elimina potasio y causa hipocalemia. Y bueno, y hay otras causas.
y que favorece la hipercalemia, la diabetes. La diabetes en el largo plazo es causante, muchos los terapistas que están acá y los nefrólogos también, y muchos clínicos también han visto lo que es la acidosis tubular renal tipo 4, el hipoaldosteronismo hiporreninémico, que tiene que ver justamente con la diabetes, ¿no es cierto?, que causa hipercalemia por ese mecanismo a nivel tubular. Bueno, los beta bloqueantes pueden causar hipercalemia, la acidosis metabólica también, en terapia vemos muchos pacientes con acidosis metabólica e hipercalemia. Bueno, y la destrucción celular. Entonces, cuando vamos a hablar de hipocalemia, dependen los valores, pero básicamente alrededor de 5. ¿No? Por arriba de 5 ya de hipercalemia, están las diferentes definiciones, pero bueno, algunos dicen 5,5, 6, bueno, pero a partir de 5 uno diría que ya el paciente está con hipercalemia. Lo que hay que distinguir es que no sea una pseudo hipercalemia, ¿no es cierto? Porque muchas veces dicen, tiene hipercalemia, pero puede ser que muchas veces tiene que ver con la forma en que se hace la extracción de sangre, si se deja mucho tiempo apretado el lazo, esto ya sabes, o si hay coagulación, o incluso cuando hay, las plaquetas están muy altas, o los glóbulos blancos están muy altos, también pueden dar una pseudo hipercalemia. Claro, Y bueno, se emboliza la muestra. Se emboliza la muestra de hipercalemia. Entonces, o se centrifuga mucho la muestra, claro, y también se emboliza la hipercalemia. Entonces, muchas veces no es que nosotros querramos hinchar o no les querramos creer, pero a veces cuando es algo que un paciente que viene con potasio normal, y de repente tiene 8, y por ahí le vamos a decir, repitan por las dudas, porque capaz que hay algo de eso, ¿no es cierto? Pero bueno, si es un paciente crónico, puede ser. ¿Qué tal? Bueno, y después la hipercalemia también aguda o crónica. Y la verdad que todos los pacientes cardiorrenales tienen mucho riesgo de hipercalemia, ¿no es cierto? Se ve en la enfermedad renal crónica, 40-50% la tienen, en la insuficiencia cardíaca, tanto la insuficiencia cardíaca como la insuficiencia renal, ya sea per se por la enfermedad de base, muchos de estos pacientes aparte son diabéticos, o por las terapias que toman, tienen probabilidad de presentar hipercalemia mucho más comparado con, fíjense lo que es la población general. Esto no marca, ¿no? No, marco yo nomás. La población general es mucho más baja la probabilidad. Y además de tener hipercalemia, los pacientes cardiorrenales no es que solamente tienen un episodio de hipercalemia, el tema es que recurren, y cada vez recurren con más frecuencia, más alto y cada menos tiempo, porque a medida que va empeorando en su patología y se van poniendo los distintos medicamentos, los intervalos suelen ser sucesivamente más cortos. Fíjense acá, dice, este es el estudio Crystal, bueno, bastante conocido por los nefrólogos, pero donde lo que se veía es que, fíjense, 45 días, 35 días, se iba achicando la brecha y la recurrencia cada vez era mayor. Entonces, esto es lo que lleva muchas veces a uno de los primeros puntos donde me quiero detener en la charla de hoy, que es a bajar las dosis de estos medicamentos, sobre todo los IECA, los ARA2, la espironolactona, que dicen, bueno, le sube el potasio, le bajo y eso no es gratis para el paciente. Ahí hay algo que tenemos que ver. La hipercalemia también se asocia, este es un estudio de Dinamarca, donde lo que se ve que tanto pacientes con enfermedad renal crónica como con insuficiencia cardíaca, si en el seguimiento desarrollan hipercalemia, es mucho más frecuente que se internen. Terminan siendo más caros para el sistema de salud los pacientes con hipercalemia, porque realmente se internan más, tienen más eventos cardiovasculares y finalmente se mueren más también. Esto lo sabemos todos, de un electrocardiograma normal, cómo se va alterando, ¿no es cierto? Y puede tener un paro cardíaco. Generalmente lo primero son las ondas tepicudas, después se va... A mí me habían enseñado que el electrocardiograma hace 30 años, que el electrocardiograma, porque había que agarrar el electrocardiograma y lo hacía así. Y se va haciendo de a poquito, se va ensanchando el PR, después el QRS, después y termina liso, ¿no es cierto? Chao. Bueno, entonces es un tema no menor porque estas cosas les pueden pasar en la casa al paciente, no es que siempre va a estar internado, ¿no es cierto? Y acá lo que se ve en los pacientes, también estos con pacientes cardiorrenales, fíjense
la estrecha brecha, que es entre 4 y 5, donde la mortalidad es 0, pero por debajo de 4 y por encima de 5, ¿cómo se dispara? ¿No es cierto? Entonces, esto sobre todo, no estamos hablando de pacientes normales, fíjense que como son diferentes grupos: diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, o si tenés todo, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, ¿cuántos pacientes tenemos de esto? Un montón, ¿no? Un montón de estos, bueno, tienen una mortalidad muy alta. Entonces eso lleva a que generalmente se discontinúe o se bajen las dosis de todo lo que es IECA, inhibidor del sistema renina-angiotensina, aldosterona. A veces es porque causan insuficiencia renal aguda, sobre todo si el paciente está depresionado de volumen, o porque les baja la presión, o porque tienen hiperpotasemia. El tema es que cuando uno les baja las dosis, incrementa los riesgos de eventos cardiovasculares comparados con los pacientes a los que no se les discontinúa. La curva que está más baja es la de pacientes a los que no se les cambia la dosis de IECA, por ejemplo. Y las otras dos que están pegaditas son los que suspenden o que se les baja la dosis. Entonces, esa diferencia está alrededor del 50% en la probabilidad que tengan eventos cardiovasculares. Entonces, no es gratis para los pacientes que desarrollan hipercalemia bajarle la dosis. Pareciera no ser la solución. Se ve que muchos de estos pacientes, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo, la tabla negra, la columna negra, la barra negra, digamos, son pacientes a los que se les mantiene la dosis contra pacientes a los que se les disminuye o se les discontinúa. Pacientes son dos grupos, uno con potasio entre 5,1 y 5,4 y otro, como ven, con potasio mayor de 5,5, y eso se asocia a que tengan más eventos cardiovasculares, y en realidad en este trabajo es con mortalidad, el endpoint es duplicación de la mortalidad. ¿Qué pasa con los pacientes en diálisis? Bueno, la diálisis, como ustedes saben, está buenísima para bajar el potasio. Muchas veces nos llaman, está potasio alto, vengan a dializar. Muchas veces nos llaman directamente, vengan a dializar. No nos dicen ni qué, venga a dializar. Bueno, venga a dializar, a veces sí. Para eso estamos hablando de a veces. Generalmente venimos, ¿no? A ver, ahora que... Pero no nos gusta que nos digan vengan a dializar. No, claro, nos gusta que nos hagan partícipes. Nos hagan partícipes de la decisión. Nos gusta. Igual, bueno, acá hay personalidades que no se dejan pasar, que piden que... Bueno, la diálisis, como ven, es muy efectiva para bajar el potasio, pero también si a las 2 horas ya bajó más del 50% el potasio. Entonces, lo importante es que si el paciente tiene muy alto el potasio, a veces le vamos a decir que lo vamos a dializar 1 hora nomás. ¿Por qué? Porque si le baja mucho el gradiente, bajarle muy de golpe el potasio también se asocia a arritmias ventriculares y muerte. Entonces, uno no es que quiere... Y el baño de potasio, nosotros nos fijamos, generalmente el que usamos acá, el agua de diálisis, digamos, tiene 2,5 de potasio. O sea, se enfrenta a través de la membrana del filtro la sangre, que tiene 6, 7 de potasio, con un líquido que tiene 2,5. Y ahí es como hacer el té. ¿Vieron cuando hacen el té? Sale el té para afuera del saquito, ¿no es cierto? Bueno, acá sale el potasio, ¿no es cierto? Y el alto gradiente también, entonces generalmente es, si el potasio es muy alto, tratamos de bajarlo de a poco, por ahí es preferible dializarlo 2 o 3 días seguidos, ¿no es cierto? Y sacarlo del riesgo. Y bueno, y esto que se ve en diálisis es lo mismo que habíamos visto en los pacientes anteriores, insuficientes cardíacos, insuficientes renales, diabéticos, la forma en U de la curva, que tienen muchas sustancias, entre ellas el potasio, que es muy bajo. Esto, si ponemos, por ejemplo, la glucosa, tiene la misma curva. El LDL no, el LDL es así, cuanto más bajo, mejor. Pero esto, también, si vos te vas muy bajo, te vas muy por arriba, se habla que en diálisis está alrededor de 5,1. Y bueno, este es un estudio también con riesgo de mortalidad por todas las causas y con riesgo de mortalidad solo cardiovascular. Y se ve que con hipercalemia hay un 39% de aumento del riesgo relativo de muerte en los pacientes en diálisis, estamos hablando. Entonces, bueno, esto también lo mismo, y esto es para ver cómo a medida que va subiendo el potasio
el potasio va aumentando tanto el riesgo de mortalidad como el riesgo de consultas. Y el tema con el potasio, sobre todo, y esto lo sabemos mucho nosotros que lo vivimos mucho, Mercedes lo vive siempre, es que los pacientes están en hemodiálisis trisemanal. Lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Entonces hay un intervalo largo que no dializan, ¿no es cierto? El que dializa el viernes, ¿qué? La semana imperfecta de días impares. Con Claro, entonces el del viernes viene el dializa el lunes, pasa un día, miércoles pasa un día, viernes pasan 2 días. ¿No es cierto? Y encima fin de semana. Y la hipercalemia, sobre todo, es en el intervalo largo, ¿no es cierto? Es mucho más frecuente en el intervalo largo que en el intervalo corto. Fíjense acá, 2.4 veces, 61% con 23% de los pacientes de ansiedad. Un viernes. Bueno, y si faltan, ahí ya. Tremendo. Entonces, bueno, lo que pasa es que eso no solo aumenta el riesgo de hipercalemia, se mueren más los fines en el intervalo largo estos pacientes. Entonces, para el abordaje, ustedes esto ya lo conocen todos, no quiero detenerme en esto, hay medidas de protección de membrana como el calcio, medidas de redistribución como la insulina, con insulina glucosa, la famosa polarizante que usamos tanto, las nebulizaciones con salbutamol, y medidas para directamente bajarlo al potasio. Y el primer gesto terapéutico que uno tiene con el DM es dar un diurético. El tema es que el diurético está muy bien cuando la función renal es normal, ¿no es cierto? Pero también mucho diurético puede tener problemas, sobre todo pueden dar hiperuricemia, sobre todo las tiacidas, hiperglucemia, depresión de volumen, y ahí complicamos un poco el cuadro y eso da una insuficiencia renal. Esto en el paciente con función renal normal generalmente no se ve, pero como nosotros vemos muchos insuficientes renales, sí lo podemos ver más frecuentemente, y lo que se ve que a medida que va bajando la función renal, menor es la respuesta. ¿Ves cómo dice? Tanto por algo farmacocinético como por algo farmacodinámico. Farmacocinético que llega menos a la biofase, a la interfase, realmente los pacientes con insuficiencia renal, que tienen tercer espacio, que están edematizados, y farmacodinámico porque con la insuficiencia renal, estos diuréticos, por ejemplo la furosemida, que actúa en la bomba sodio-potasio 2-cloro de la asa de Henle, cuando no tenés asa de Henle, no tenés dónde actúe porque tienes insuficiencia renal. Entonces, es frecuente que en los pacientes con insuficiencia renal la respuesta diurética, sobre todo a los diuréticos de la asa, sea menor. Y acá voy a mostrar 3 o 4 slides, algo que es muy importante, por lo menos para nefrología, es algo que también ocupa mucho los congresos, hay mucho ruido con esto, que son las dietas ricas en potasio en los pacientes con enfermedad renal crónica. Porque ¿qué pasaba? Se decía, vos tenés insuficiencia renal crónica, no tenés que comer potasio, porque ¿y qué pasa con el potasio? Las dietas ricas en potasio son dietas ricas en vegetales y frutas. Eso lo súper beneficia a los pacientes. Poder comer todas estas cosas le hace disminuir los riesgos de ACV, de IAM. Y lo que se está viendo, todavía no está comprobado, pero está en estudio, que aparentemente no hay una correlación lineal entre lo que comen y el nivel de sangre. Y a eso vamos a mostrar ahora. Entonces las dietas ricas en potasio tienen múltiples beneficios. Esto de muchos estudios se ve que disminuyen, incluso que disminuyen el cáncer, ¿no? Y la mortalidad por múltiples causas. Y la verdad que habría que comer muchas verduras y frutas. Estos son estudios donde se midió el potasio urinario, los primeros 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que con diferentes niveles de función renal, pero básicamente función renal normal, y también el MDRD, que es un estudio clásico de los 90, donde que ahí ese se conoció mucho porque de ahí se utilizó muchos años la ecuación de clearance del MDRD. Ahora ya no se llama, ahora es la EPI, la CKD se usa, ¿no? La CKD, pero bueno, cuando se usaba venía de ahí. ¿Y cómo se medía la ingesta de potasio? Como yo le dije que el 95% del potasio va por la orina,
vos le medís el potasio urinario, si está alto, quiere decir que está comiendo mucho potasio. Entonces, se ve que cuanto más alto el potasio urinario, menor la mortalidad, menores eran los eventos. O sea, buenísimo comer mucha fruta y verdura. Y este es un estudio de pacientes en diálisis que muestra básicamente lo mismo. Bueno, hicieron un score que era fumar, no fumar, dividían los pacientes si fumaban o no fumaban, si hacían ejercicio o no hacían, si tenían dieta saludable o no, y si tenían la tensión arterial controlada, pero básicamente mostraba que cuando también incluía dentro de todo esto de los factores saludables una buena dieta, disminuía la mortalidad de todas las causas y la mortalidad cardiovascular. Entonces, este tema de restringir el potasio a los pacientes con enfermedad renal crónica realmente hay que repensarlo y es algo que está completamente en estudio hoy por hoy, porque se sabe, qué sé yo, hay lugares donde está el potasio que no es sano, por ejemplo, todo lo que sea papas fritas, alimentos procesados, muchos de los conservantes que se usan son ricos en potasio. Entonces, por ahí, eso sí está bueno que no lo ingieran. Pero, bueno, acá es muy importante, cada vez más importante, siempre fue muy importante en la parte renal la nutricionista, pero ahora los nutricionistas como que están en un auge con todo esto, ¿no es cierto? Porque hay realmente un cambio de paradigma con esto de la dieta y el potasio. De hecho, las normas CADIGO son unas normas globales que se usan en nefrología para todo, desde las glomerulopatías, trasplantes. CADIGO es una sigla que decir Kidney Disease Improvement Global Outcomes. ¿Y qué dicen las normas CADIGO? Y bueno, y ahí lo puse un poquito en rojo, que la restricción generalizada de potasio en la dieta de las personas con enfermedad renal crónica puede privarlas de otros efectos beneficiosos y de nutrientes que tienen las dietas ricas en potasio. Y fíjense ahí en negrita que se está evaluando el impacto del potasio de la dieta sobre la concentración sérica de potasio en la enfermedad renal crónica. No es algo lineal, que realmente les vaya a subir el potasio si hacen la dieta. Y bueno, y es otra cosa para ver si podemos manejarlo el potasio. De hecho, fíjense, esto no los quiero marear, pero básicamente lo que dice este estudio son las porciones de frutas y verduras. La primera, la que está en rojo, son frutas y verduras. Después tiene una que es fruta sola y otra que es verdura sola. Y ven que todo lo que es solo fruta y verdura atraviesa, ¿no? Es como que no es significativo. Pero cuando comen frutas y verduras más de 10 porciones, un montón, ¿no? Tienen beneficios a nivel de mortalidad cardiovascular, mortalidad no cardiovascular y mortalidad de todas las causas. No sé si lo están siguiendo. Y acá a la derecha, fíjense el potasio, no hubo diferencias entre los grupos de acuerdo a los niveles de potasio. O sea que por más que comían 0 a 5 porciones, 5 a 10 porciones, o más de 10 porciones, el potasio fue el mismo. No se mueve. Está diciendo, no se mueve. Eso está diciendo. ¿Se ve eso más o menos? Sí, sí, sí. Bueno, entonces llegamos a las resinas de intercambio iónico para tratar de manejar un poco esto, porque las resinas tienen un rol tanto en agudo como en crónico para esto, para el manejo de la hipercalemia en estos pacientes. Y acá están las que ustedes conocen clásicamente, el poliestiren sulfonato sódico, el famoso calle-exalate, ¿se acuerdan? El calle-exalate no está más disponible en Argentina. El calle-exalate fue retirado porque entre los eventos adversos había perforación intestinal. Entonces se sacó. Y acá tienen 2 o 3 cosas hay que mirar de los quelantes. Uno, si el mecanismo de acción es selectivo o no selectivo, y el otro, cuánto tiempo tarda en empezar a bajar el potasio. Fíjense lo que era calle-exalate, que está disponible en los países, que es no selectivo, y empieza, días tardan en bajar el potasio. El poliestireno sulfato cálcico es el RIC-calcio, que a veces ese sí tenemos. ¿No es cierto? Necesitamos RIC-calcio. RIC-calcio es una resina también, pero tampoco es selectiva, también tiene casos de perforación intestinal reportados, y está contraindicado en los pacientes que tienen hiperparatiroidismo, porque el calcio ese que tiene parte se absorbe y puede dar hipercalcemia. Y entonces vinieron nuevos, ¿no es cierto? Que son el patirómero y el citrosilicato de circonio sódico.
o de circonio y sodio. Sí. Ahora vamos a ver. ¿Y qué tienen de diferencia esta nueva generación que agrega sobre la anterior? Que son más selectivos y que son más rápidos de inicio de acción. El tema del patirómero es que es un poco más lento, tarda 4 o 7 horas, y que no es tan selectivo, ¿no es cierto? Porque puede dar también hipomagnesemia, hipocalcemia, síntomas gastrointestinales, bueno, y el ciclosilicato, circonio y sódico, que son los muchachos de Lokelma, que ya nos salvaron más de una vez de dializar a un paciente, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque tiene esto que empieza a actuar a la hora. Es muy rápido y aparte es muy específico. A ver si puse porque es muy específico. Sí. Acá está. Tiene un poro, ¿no es cierto? El porito ese es de un tamaño, mide 2.8 micrones o Armstrong, no importa, pero solo pasa el potasio. Puede pasar el amonio también, pero el sodio, el calcio, no pasan. Generalmente todos estos iones están en contacto con agua, ¿no es cierto?, para tratar de pasar. Y bueno, a ver si lo puse, a ver, hasta acá. Bueno, ahí se trata de ver un poquito que el ciclosilicato captura preferentemente iones de potasio, un poquito de amonio, pero fíjense, ahí está el tema del tamaño del poro, ¿no? Y está el diámetro relativo 2.98, 2.96, casi tiene el tamaño del poro, ¡pum!, pasa. Y los otros, como si bien son más pequeños, no pueden pasar. Entonces, eso hace que sea altamente selectivo. Y tiene muchos estudios clínicos. Acá los que están a la izquierda son fase 2, fase 3, a 14 días, a 28 días. El Harmonize, que fue el estudio global de ciclosilicato, y después están las extensiones a largo plazo, a 1 año, y después está el Dialyze, porque también se puede usar en pacientes en diálisis, que generalmente se les administra, eso me adelanto ya, el día que no van a diálisis, cuando es en crónico, se les da. Y bueno, y acá esto no importa, lo único que quiero mostrar de esto es qué tenían estos pacientes que participaron de los estudios clínicos. Eran o insuficientes renales o insuficiente cardíaco o diabéticos, básicamente la mayoría. Y tenían, más del 70% tenía una función renal por debajo de 60 mililitros por minuto de clínicas de creatinina. Y los niveles de potasio estaban, casi la mayoría, el 50% estaba entre 5 y 5.5. Y lo que se ve, lo primero es esto, ¿no? Como viene a la izquierda de la curva, donde dice en horas, como en 1 hora bajó el potasio, ¿no es cierto? Eso abre toda una cosa que por ahí el laboratorio por ahí está muy enfocado en la parte crónica, pero nosotros desde el hospital estamos muy enfocados en la parte aguda. ¿No es cierto? Porque esto es lo que estábamos hablando con esto es lo que nos salva muchas veces en un paciente en diálisis crónica de dializarlo, y en un paciente de diálisis aguda ni hablar. Porque por ahí te va a ponerle un catéter, el filtro, llamar la Merced de conseguirme técnico, venir, dializar. No, lo otro lleva más horas. Y lo otro lleva más horas. Y aparte para el paciente, ¿no? Lo invasivo que es para el paciente hacerle una diálisis, que por ahí le prolongás la recuperación de la insuficiencia renal. Y por ahí se mueren también, ¿no? Porque acá lo podemos decir, porque cuando hacen diálisis, por X motivo, o le bajan muy rápido el potasio, o por ahí le pusimos el catéter, le hacemos neumotora, que son todas cosas que pueden pasar, ¿no es cierto? ¿Estos estudios, Luis, son más en crónicos o involucra también en agudos? Esto del Harmonize, son todos estos pacientes, no hay pacientes, no hay estudios en agudo. En agudo no hay. No hay. Porque la indicación para nosotros viene más por la hipercalemia, vos sabés que generalmente son pacientes que están en fallo renal, pero que todavía mantienen algo de volumen urinario, y uno puede llevarlo a este tratamiento y como decís, nos salva de alguna manera, por decirlo, de ingresar a diálisis en ese momento. Pero estos estudios, digamos, lo que reflejan es más en crónicos. En crónico. El tema acá, más que nada, Crónicos con diuresis. más que nada, Claro, alguien que está en úrico y que
Claro. agua pulmón y demás, No me eso gusta. se tendría que entrar a diálisis directamente y no hacer El tema es retrasarle el ingreso a diálisis a los pacientes lo más que se pueda. La otra vez estuve hablando con un nefrólogo del Austral. Me dice, en 3 años metimos un paciente en diálisis crónica. Uno. ¿Y acá cuánto metemos en diálisis crónica por año? ¿Y por qué? Y bueno, porque todos esos pacientes hacen el tratamiento y en el tratamiento es muy importante darle la dosis máxima tolerada de IECA, de ARA2, de espironolactona si tiene insuficiencia cardíaca, ponerle todo y la idea es que se ve que si vos se lo bajás por la hipercalemia, otra vez entra en riesgo. Entonces, estas medicaciones sirven para que puedas mantener el paciente. Ahora antes se decía, el paciente con insuficiencia renal crónica terminal tiene 3 opciones: hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Ahora hay una cuarta opción, que es lo que se llama el tratamiento conservador de la insuficiencia renal. Es a lo que está apuntando, tratar de que los pacientes ingresen lo menos posible y si se puede, nunca en diálisis, porque a partir de varios estudios, sobre todo teniendo en cuenta los scores de fragilidad de los pacientes, se ve que por encima de los 75 años, un paciente que lo pones en diálisis se muere, le baja la sobrevida, así comparado con si vos lo tenés en un tratamiento ambulatorio, le das eritropoyetina para la anemia, le tratas con vitamina D el hiperparatiroidismo, le tratas la anemia, le pones los IECA, ¿no es cierto? Entonces, todas estas drogas vienen un poco para eso. Después, en el seguimiento, el Harmonize es el de 1 mes y después está la extensión a 1 año. Lo que muestran básicamente es la seguridad que tienen estas drogas, ¿no? Eso es lo que se pueden usar y que siguen bajando el potasio en el tiempo. Y este slide lo puse porque fíjense que también baja el potasio en el que está último de todos, que son los que toman IECA, ¿no es cierto? Tomando también te baja los niveles de potasio. Y esto es un poco lo que vemos nosotros acá, en el hospital que vimos, por ejemplo, cuando lo utilizamos acá, que el potasio en 1 hora ya lo disminuimos. Acá está la doctora, lo ha utilizado Sí. ella en propia mano y lo pudo comprobar, ¿no es cierto? Carla lo vio varias veces que al principio, cuando ve la primera vez, nadie tiene fe. Dicen, ¿qué van a bajar? ¿Qué va a bajar el potasio? ¿Qué va a bajar? No puede. Y sí, pero baja. Este no quiere venir a dializar. Claro. Claro. El comprimido. Y bueno, y esto lo que permitió es que básicamente en los estudios de extensión los pacientes siguieran con dosis plenas de IECA y ARA2. Y bueno, y acá esto es lo mismo que estábamos hablando de los Harmonize, que eran en pacientes con función renal, con insuficiencia renal. Esto es en diálisis, y en diálisis también. El endpoint acá fue ver cuántas veces el paciente que le sacaban sangre tenía menos de 4,5 de potasio, que llega a tener 3 veces menos de 4,5 de potasio. Lo logró el 41% de los pacientes con el ciclosilicato y prácticamente ninguno de los pacientes. O lo de la derecha, ¿cuántos pacientes se podían mantener entre 3,5 y 5,5 de potasio? Lo logró el 70% de lo que tenían, ¿no? Contra 21%, muy significativo. Y generalmente es bien tolerado, la verdad que no se absorbe ni se metaboliza, es algo que está absorbiendo el potasio dentro de todo el intestino. Y nada, y después una cosa que uno podría decir, porque se veía con el Kayexalate sobre todo, era el tema de la ganancia de peso interdialítico, porque o sea, tomar resina absorbe líquido, y se vio que, a esto ven, IDWG, Interdialytic Weight Gain, la ganancia de peso interdiálisis, comparado a los que tomaban el ciclosilicato contra el placebo, fíjense que no hay diferencia. 3 kilos, 2,9, 2,7, 2,8. No es que tiene muy poquito sodio, la verdad. Y bueno, el evento adverso más frecuente es gastrointestinal, como todo esto, y puede causar también hipocalemia.
¿no es cierto? Si te pasás de mambo, entonces hay que ir viendo cómo se lo da, pero en el Dialyze también se vio que puede mantener los niveles de potasio entre 4 y 5, incluso en pacientes en diálisis, y que un número más grande de pacientes se pudieron mantener entre 3,5 y 5,5. Vos lo deberías controlar más rigurosamente en esa primera hora, ¿no? Que cuanto Bueno, más en afecto agudo se sí, focaliza. sí. Esto ahora te voy a mostrar cómo se suele empezar a utilizar. Pero bueno, y esto es evidencia de video real, porque ahora en las drogas se le pide que además del estudio randomizado, prospectivo, en el ámbito de controlado del estudio clínico, tenga evidencia en vida real también, ¿no es cierto? Vida real, bueno, pacientes que, esto es, de hecho es un estudio retrospectivo, observacional, acá no hay ninguna intervención, y se vio que los que se manejaban, que tuvieron prescripto ciclosilicato, se internaban menos, tanto por hipercalemia como por cualquier causa. Y acá es como se da, los sobrevienen de 5 y 10 gramos, generalmente se puede dar 1 gramo cada 8 horas el primer día si está muy elevado, y después ya quedan con un sobre por día, que hay de 5 y de 10, y bueno, eso se va viendo, ¿no? Si precisa 10, si precisa 5, lo vas viendo. Y en hemodiálisis se le suele dar los días que no dializa. Claro. Ahora, bueno, todo esto está avalado. Es algo que decimos acá porque no digo los sanguíneos. No, porque está avalado en las guías. ¿Qué evidencia hay de esto? Y acá ya prometo que termino. Son 3, 4 slides para terminar. Acá hay muchas guías. ¿Cómo estamos de tiempo? Hay muchas guías que están mostrando que lo que hay que hacer con el paciente es darle la dosis más alta tolerada de lo que sea IECA y nivel de SRA, monitorear de la hiperpotasemia, tratarla, y solo después que haya fracasado todo, uno evalúa si tiene que disminuir o interrumpir la dosis, porque sabe que si lo disminuye o lo interrumpe, le está quitando la posibilidad de recibir el beneficio que tiene en esta droga, ¿no es cierto? Entonces, estas son las guías CADIGO, de nuevo, las 2022. Las 2022 son las últimas guías de diabetes que sacó CADIGO. Y fíjense que indican para todos los pacientes, hay que darles IECA o ARA2 a todos los pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Monitorear la creatinina y el potasio, y si hacen hipercalemia, fíjense que dice, revisar medicación concomitante, moderar el consumo de potasio, esto viendo el tema de la dieta, hay que tenerlo en cuenta, y considerar diurético, bicarbonato, y los quelantes estaban puestos, ¿no es cierto? También. Bueno, esto si aumenta la creatinina es otra charla, la podemos dar otro día. ¿Qué dice la Sociedad Argentina de Cardiología? La Sociedad Argentina de Cardiología, en sus guías de insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de eyección reducida, también hablan de que hay que dar la mayor dosis de IECA o ARA2 o de antagonista del receptor de mineralocorticoides, spironolactona, eplerenona, lo que quieran usar, y también dentro de la guía incluyen los quelantes. Antes de bajar la dosis, tratar de intentar con el quelante, ya sea el ciclosilicato o el patirómero. Y esta guía, esta es una convención, varias sociedades, la Sociedad Internacional de Nefrología, la Sociedad Americana de Prevención Cardiovascular, la RFA es la Renal Physician Association, y la otra no la veo, pero es una de cardiología también, que básicamente también hablan de que es importante darle los medicamentos, y en caso de hipercalemia, todo lo que dijimos, revisar los fármacos, el abordaje nutricional, los diuréticos, ver el tema de la acidosis y considerar los quelantes. O sea que en todas las guías figura que uno, antes de disminuir la dosis, trate de hacer algo de esto con el paciente. Y por último, estas guías son de este año, las guías CADIGO 2024 de enfermedad renal crónica, hablan básicamente de lo mismo, antes de reducir o disminuir las dosis, hacer todo, o sea, básicamente todas las sociedades están de acuerdo que antes, que lo que más beneficia a estos pacientes es darle IECA, ARA2, antagonista al receptor de mineralocorticoides, y que antes de bajar de la dosis traté por todos los medios de ajustarlo de otra manera, obviamente
van a ser pocos los pacientes que requieran quelantes, porque vos tenés un montón de medidas para hacer antes, pero tratar de no disminuirlo. Por eso, fíjense que está en una segunda línea, está los quelantes, y la tercera, el último recurso, bueno, si con nada de esto anda, se lo bajamos. O sea, en conclusión, para terminar, la hipercalemia se ve mucho en los pacientes cardiorrenales. Las guías de la práctica han evolucionado mucho y reconocen la hipercalemia como una entidad que puede ser crónica, que debemos priorizar la optimización de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que hay que hacer un manejo efectivo de la hipercalemia, tratando de no comprometer lo que es el tratamiento óptimo de enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o diabetes. Y lo que vimos del ciclosilicato, la verdad que es una droga que es muy eficaz, tiene muchos ensayos clínicos de seguridad, no tiene eventos adversos reportados muy importantes, y ya está incluido en prácticamente todas las guías de tratamiento. A mí, en lo personal, a ver, sí, gracias. En lo personal, me parece que trae a nosotros nos gusta tanto tratar de que los pacientes no lleguen a diálisis, y con toda esta movida de prevención, es un arma más para tratar de tener a mano cuando tenemos pacientes que tienen, sobre todo estos pacientes que nosotros vemos mucho, que nosotros los pacientes con insuficiencia renal grado 3, 4, que después los tenemos 20, pueden estar 15 años en 3, 4, no es que hace 1, 2, 3, 4 y entran en diálisis. Entonces, para esos pacientes y esos pacientes, el hecho de que se mantengan tantos años tiene que ver con que estén con las dosis máximas de IECA y de ARA2, que al disminuir la presión intraglomerular, como ustedes saben, ¿no es cierto?, que relajar la arteriola deferente, baja la presión de filtración, baja un poquito el filtrado, pero hace que se rompan menos las nefronas en el largo tiempo. O sea que es una opción. Así que bueno, muchas gracias. Si quieren hacer alguna pregunta. Bien. Bueno, excelente, ¿no? Espectacular, muy claro. No sé si hay alguna pregunta de acá, del público o de los 15 que están conectados. Hay una manito Ahí. levantada. Abre el micrófono, Cristina. Está muteada. Varias, dos o tres veces conseguimos. Bueno, la hemos utilizado nosotros. Tiene mucha utilidad, lo que decíamos, en el paciente en agudo. Porque, ¿qué pasaba con las resinas? Siempre estuvieron en el tratamiento de la hipercalemia, pero uno nunca te salvaban, digamos, porque vos le dabas la resina como una cosa más, porque sabía que el paciente empezaba a actuar en Claro, inicio de la acción, exacto. Y bueno, entonces, decías, dale diurético, dale la polarizante y ponemos... Dale bicarbonato de sodio que distribuya. Pero después, encima, empezaron los reportes de perforación intestinal y ahí ya se dejaron de usar, básicamente. Entonces, esto que empieza a actuar rápido y que no tiene los reportes de perforación intestinal, entonces nosotros habíamos pedido para los 3 hospitales una caja de 30 sobres de 10 gramos para Derqui, otra para el Central y otra para Sanguinetti. Nosotros en el Castex también estamos empezando a usar el Lokelma y la verdad está haciendo efecto. La verdad, nuevos pacientes que están medio inestables, no para dializar, pero con hipercalemia, se le estamos dando cuando conseguimos, y la verdad hacen efecto. La verdad hacen muy buen efecto. La realidad es que por lo que se ve es muy costo efectivo. No sé qué precio tendrá, pero seguramente va a ser
No sé. Va a ser La más casa barato de que leche usar al usa paciente. solo. Por ahí, Como hablábamos hoy, ¿no? Más allá del hecho de que se active una guardia, sea en cualquier momento, también hay que ver la estabilidad que tiene ese paciente, porque si es un paciente que no está para tolerar una hora de diálisis, administrándole este medicamento, en una hora resolvés lo que podés resolver en el transcurso del día y con muchos más beneficios positivos que lo que puede llegar a pasar si le colocamos un catéter en sesión agudo. con todas las indicaciones en cuenta. A veces menos es más. Esto parece que es menos, seguramente de lo que habrán pensado la primera vez que lo indicaron, como decía recién, pero evidentemente es mucho más favorable para el paciente. Que no está invadido, no tiene riesgo de infección, tiene un motora, no se tiene que tolerar la diálisis, que a veces no la tolera, miles, etcétera. No tenés que venir. Hay que No venir. estar bien estandarizado cuándo sería la indicación, claro, de esto. Sí, es como de que ingresar a diálisis, lo que hablaba usted todos hoy, los ¿no? pacientes van a Claro, porque a ir a diálisis solo por el potasio. Mi duda es, por ejemplo, si vos tenés un paciente que, aparte de la hipercalemia, claramente necesita diálisis por el resto de su Ah, bueno. Sí. Vamos a venir, ahí vamos a venir. No, pero generalmente las hipercalemias las vimos en muchos crónicos, que estaban en diálisis y que por ahí, como decíamos, se faltó a diálisis o en el intervalo largo y realmente tiene 80 de urea, 22 de bicarbonato y tiene el potasio alto y nada más. No, pero digo, es raro que ese paciente con hipercalemia tenga solo hipercalemia y consulte, porque ¿por qué vendría ese paciente a la guardia? No. Vendría, o sea, en general el que faltó a la diálisis va a venir sobrecargado, va a venir. Claro. Claro. Por eso. Por eso la indicación. Yo he tenido estuve un día en la guardia en el Castex, también un chico que lo estamos siguiendo hace mucho, diabético con una falla renal, pero no para diálisis, tenía 7 de potasio, él se sentía re bien, recontra bien, electro normal, pero 7 de potasio. Le dimos Lokelma, controla a las pocas horas, mejoró y lo seguimos controlando. Y está bien. Bueno, Nunca en el caso de nada. Guzmán, Alberto, el que se rompió la fístula acá, que lo tuvimos que dializar de urgencia porque estaba con más de 8 de potasio, pero tenía creo que 7 de hemoglobina y había que transfundirlo, pero no estaba para dializar porque no le alcanzaba la hemoglobina, el hematocrito. Entonces, si hubiésemos tenido el polvo, le damos el polvo, se podía transfundir. Cada paciente es una situación diferente, analizar, por eso la idea es siempre trabajar en conjunto y cada cual dar su punto de vista. Nos ha ayudado para externación también. Algún paciente que solo le quedaba la hipercalemia, para resolverlo en su momento lo resolvimos con el calcio, se le cubre bajo, pero bueno, existiendo una mejor opción, creo que uno ahí lo piensa. Porque uno no ve seguro mandar a veces con 6,5 de potasio a alguien. ¿Qué te parece? No te va, tranquila, Bueno, son puntos de vista tan surgentes que uno por ahí no tiene en cuenta y vos decís, es costoso, pero más costoso es la internación de esperando que el potasio baje. No solo en el costo material, sino en el costo para el paciente. Estar 5 días internado a esperar que le baje el potasio cuando tener una opción, una herramienta que es un sobre, me parece que es costo de la Ahí Luis, a un estudio de farmacoeconomía comprando esto de Yo diálisis. no quise traer porque viste que la farmacoeconomía tiene que ser algo muy local. Porque qué sé yo, cuánto sale una diálisis acá, no es lo mismo que cuánto sale en otro país o cuánto sale un día de internación. Incluso hay uno argentino que quisieron hacer, pero no, es un estudio que viste con esta forma Delphi que hay ahora de hacer los estudios clínicos, bueno, muy sólida la evidencia, pero bueno, van marcando que sí, que sería costo efectivo hacerlo. De nuevo, qué sé yo, va a depender también incluso de la institución, porque hay instituciones que, qué sé yo, por idealizar, o que son un centro de diálisis, capaz que al paciente y conectarlo, ya tienen todo ahí, es distinto. Si otro hay que trasladarlo a otra institución para esto. Pero sí, una de las primeras cosas que se trató de intentar fue esto, farmacoeconomía, con la droga. Sí, hay algunos datos. Bueno, yo los tengo acá, pero no quiero poner más, ahora que ya salimos, no quiero poner más slide, porque no me van a invitar más. Pero sí, después lo ven.
La idea sería tratar de conseguirlo en un valor que podamos pagar. ¿No es cierto? Y que, Vamos a tener algunas novedades para el mes que viene posiblemente. bueno, y ahí pasa que también no es solo el laboratorio, ¿no? Porque la droguería, acá hay una serie de intermediarios también, pero sí, incluso yo cuando averigüé 3 precios eran muy diferentes. 3 droguerías diferentes eran. Lo que nosotros podríamos hacer es consensuar